Libro de Lucas, entonces, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 13. Esta porción de la palabra de Dios compartimos hace unos domingos atrás, pero considero que quedaron algunas cosas pendientes que me gustaría hoy compartir con ustedes. Entendemos nosotros de que la tentación es una situación, es un aspecto de la lucha del cristiano diario que se presenta diariamente. Tenemos infinidad de tentaciones. Algunos son recurrentes, ¿verdad? Prácticamente se repiten con más intensidad, ¿verdad? A veces se vuelven más intensos, ¿verdad? Pero la verdad es que la tentación, mis hermanos, es y forma parte de la vida del cristiano. La tentación tiene la intención, el propósito de hacernos caer, de alejarnos del Señor, de hacernos caer en tentación y perder nuestra comunión con el Señor. Si el diablo puede lograr que un cristiano, un creyente verdadero, se aparte de Dios, se aleje de Dios, entonces va a estar llegando a cumplir un propósito muy importante del enemigo. Dice la palabra del Señor lo siguiente, y vamos a tomar porciones, no vamos a leer todo de una vez, pero vamos a tomar porciones y vamos a ir estudiando de esa manera la tentación del Señor Jesucristo. Ya el hecho de que el Señor Jesucristo haya sido tentado, y la Biblia dice de que Él fue y es sin pecado. O sea, Él nunca cometió un pecado, pero sí fue tentado. Ahí, mis hermanos, ya nos da la pauta de que la tentación en sí no es pecado. ¿Se entiende? La tentación no es pecado. Y quiero comenzar de esta manera el mensaje porque cuando hablamos de tentación todos nos sentimos identificados, porque todos pasamos por tentación. ¿Sí? Así es. Ahora, la tentación muchas veces el diablo confunde al creyente y le hace creer de que si es tentado, ya cayó en el pecado y nos hace sentir sucios a nosotros, delante de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesucristo también fue tentado, pero Él no cayó en tentación. Él es el único que puede a nosotros mostrarnos el camino para vencer la tentación, porque Él es el hombre que venció la tentación de una manera perfecta, correcta. Es el único que pasó ese umbral de la tentación que a veces nos hace temblar y nos debilita y caemos en la tentación. Él es el único que puede mostrarnos el camino. Así que yo creo, mis hermanos, que este pasaje tiene que ser de especial atención para todos los creyentes y debemos volver una y otra vez a leer lo que el Señor Jesucristo pasó y cómo venció la tentación. Porque esa es la única manera, mis hermanos, que tenemos de vencer la tentación. Dice la palabra del Señor, versículos 1 y 2 del capítulo 4 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, atienda por favor cada frase, porque Lucas tiene una intención muy importante al escribir así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por el Espíritu en mayúsculas, si ustedes se dan cuenta. Fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto, por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mis hermanos, en este momento encontramos un momento muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primero ocurre el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado. Los cielos se abren y una voz se escucha: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Este es mi hijo amado. No mi hijo adoptivo como nosotros. Es el hijo legítimo de Dios, Dios mismo. Luego dice que el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesucristo. Y Cristo está siendo bautizado, la manifestación de la Trinidad, la unidad perfecta, la esencia de Dios mismo. E inmediatamente Jesús es llevado al desierto, donde pasa una de las peores tentaciones. El diablo cara a cara se presenta, y el diablo, de todas las tentaciones que puede presentar, presenta las mejores. No vino con cualquier cartas a jugar en este momento. Vino con sus mejores cartas. Cualquiera de nosotros que se hubiera enfrentado a estas tentaciones, mi hermano, no hubiera dudado en caer en la primera insinuación del diablo. Ninguno de nosotros hubiera aguantado esta tentación, jamás. Esto fue realmente una tentación extrema para el Señor Jesucristo. Inmediatamente entonces, después de su bautismo, recibir la afirmación del Padre, el Espíritu Santo mismo le lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Ahora, la palabra del Señor dice que Jesús estaba, dice la primera frase, lleno del Espíritu Santo. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser que una persona llena del Espíritu Santo sea tentada? ¿Verdad? El relato comienza con una declaración clave. Dice, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y esto nos enseña, mi querido hermano, que incluso con mayúsculas, el Hijo de Dios en su humanidad dependía completamente del Espíritu Santo para cumplir su misión. Mis hermanos, esto es clave. Yo quiero que usted escuche y saque enseñanzas para su vida. Si Jesús, el perfecto Hijo de Dios, necesitó esta llenura para enfrentar la tentación, ¿cuánto más nosotros, hermano? No nos podemos enfrentar a la tentación con nuestras propias fuerzas. Por favor, mi hermano, no planifique de esa manera su lucha espiritual, su día a día. Cuando usted se enfrenta con la tentación, no confíe en sus fuerzas. Es más, ¿cuántas veces usted enfrentó la tentación con su fuerza? Dígame cómo le fue. Nosotros necesitamos, mi hermano, el Espíritu Santo. Cristo nos muestra que esa es la manera de vencer la tentación y de estar sin pecado. Solamente llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo, mi hermano? ¿Con lo que el mundo nos ofrece? No. ¿Con los placeres de este mundo? Tampoco. ¿Con las insinuaciones de Satanás? No. ¿Con nuestras propias ideas, por más buenas que sean? No, mi hermano. Nos llenamos del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. Porque enseguida nos vamos a dar cuenta, mis hermanos queridos, de que la tentación se vence con la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo significa buscar la madurez espiritual. Los hombres en la Biblia, que la Biblia refiere que eran llenos del Espíritu Santo, si ustedes ven el libro de Hechos, cuando se eligen a diáconos, a siervos de la iglesia para administrar los recursos de la iglesia, dice que eran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que eran maduros espiritualmente. No andaban discutiendo con los hermanos por cualquier cosa, no se andaban enojando con los hermanos por cualquier cosa, no andaban ellos buscando separar al pueblo de Dios, sino que juntar al pueblo de Dios. Ellos trabajaban para el reino de Dios. Ellos tenían bien en cuenta para qué venían a la iglesia y por qué venían a la iglesia. Ellos buscaban a Dios seguramente, sin duda alguna, todos los días. En oración eran los primeros,
en el estudio bíblico también. Eran personas de buen testimonio. Eran personas que inspiraban seguir a Cristo. Inspiraban a otros a amar a Cristo. Entonces la palabra del Señor nos dice de que Jesús estaba lleno. Ahora, dice que el Espíritu Santo, dice, fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevó al Señor al desierto. ¿Y el desierto qué simboliza, hermano? En la Biblia, el desierto siempre es símbolo de pruebas. En el desierto no hay comodidad, mi hermano. No hay relajo, no hay disfrute, hay pruebas. En el desierto, Dios forma nuestro espíritu, nuestro carácter, nos prepara, hermano. Cristo fue bautizado, comienza ahí su ministerio público. Luego va al desierto para prepararse para lo que viene después. Y mis hermanos, los desiertos de nuestras vidas son justamente para eso también, para probar nuestra fe, porque por medio de la prueba la fe se fortalece, para ser formados en la fe y para prepararnos para cosas aún mayores, hablando de cuestiones espirituales, no materiales, mi hermano. Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y uno le puede juzgar y puede decir, ah, sí, pero eran muy acajatá, eran ellos. Eran muy duros de cerviz, muy cabeza dura. Por eso el Señor les llevó. Bueno, hermano, hay pecados que se dejan de la noche a la mañana, pero hay pecados que tardan 40 años en dejarse. El Señor se va a tomar el tiempo, el Señor no se apura. Para prepararnos, hermano. Entonces Israel es un gran ejemplo. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Aquí vemos, mi hermano, que Jesús, el verdadero Salvador de Israel, el que es infinitamente mayor que Moisés, que era, como dijimos el domingo pasado, era un gran profeta de Israel, a quienes algunos inclusive idolatraban y quitaban a Dios el lugar que le pertenece para ponerle a Moisés. Este que es mucho mayor que Moisés, también atraviesa este periodo de prueba en el desierto antes de iniciar su ministerio. Dios, mis hermanos queridos, nos damos cuenta de que Dios no evita que sus hijos pasen pruebas, pero sí nos fortalece para atravesarlas, para superarlas, para sobreponernos a la prueba. Así que esto es muy importante que nosotros entendamos. Dios no va a evitar que pasemos por pruebas, pero sí nos va a fortalecer en medio de ellas para que salgamos victoriosos, hermano. Porque la victoria es nuestra. Antes de Cristo nosotros no podíamos vencer al pecado. No podíamos dejar de cometer pecados. Pero hoy nuestro estado es de que sí podemos dejar de pecar. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. En el desierto, mis hermanos, Jesús nos muestra que el sufrimiento y la tentación son parte del camino del siervo y la sierva de Dios. Pero también nos muestra que la victoria es posible cuando dependemos solamente del Señor. También nos damos cuenta en estos dos versículos que la tentación es real, no es algo fantasioso, hermano. Es real, pero no es pecado. Quiero dejar eso en claro. Para que usted la próxima vez que se sienta tentado, no se sienta sucio. Usted no cayó todavía en pecado. Si usted enfrenta el pecado, ya sintiéndose, la tentación, si usted enfrenta la tentación sintiéndose sucio, usted ya perdió la tentación, hermano, perdió la lucha. Ya entró a luchar, entró al ring con las manos atadas. Por eso es importante, mi hermano, que usted sepa de que usted en Cristo tiene la victoria.
El versículo nos dice que Jesús fue tentado por el diablo y esto nos recuerda que la tentación no es pecado en sí misma. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver un poco qué dice Hebreos. Después vamos a volver otra vez a Lucas. Por favor, tome su Biblia, mi hermano, mi hermana. Busquen lo que dice Hebreos capítulo 4, más adelante en el Nuevo Testamento. Dice versículo 15, Hebreos 4:15. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y qué dice lo siguiente? Marque por favor este versículo. Sino uno que fue tentado, dice. ¿Sí? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice la última frase? Pero sin pecado. O sea que, mi hermano, si usted está siendo tentado en diferentes áreas de su vida, sepa que Jesús también fue tentado en esas áreas. Pero Él no cometió pecado. Dice el versículo, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted se da cuenta que tiene un Dios que entiende tus tentaciones y que se compadece también de nosotros. Por eso Él nos dio la victoria, hermano. No es pecador como nosotros, pero fue tentado igual que nosotros. Inclusive en tentaciones mucho mayores. Pero Él nunca cometió pecado, hermano. Él es el único que puede mostrarnos el camino para vencer todas las tentaciones. Dice la palabra del Señor que Jesús también sintió hambre. Versículo 2. Sintió hambre. Y ahí nos damos cuenta de la humanidad de Jesús. Después de 40 días sin comer, Jesús tuvo hambre. Esta tentación, mi hermano, Él se enfrentó completamente hombre, completamente Dios. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No vayan a pensar que porque Jesús es Dios, puede ayunar 40 días y no tener hambre al final. ¿Por qué Lucas incluye esta frase, tuvo hambre? Para mostrarnos, mi hermano, de que el Señor es humano y es Dios. De que su divinidad no le dio ninguna ventaja a su humanidad y su humanidad no dio ninguna debilidad a su divinidad. ¿Se entiende, hermano? Esta tentación Él enfrentó en carne y hueso, así como usted y yo, hermano. Pero nosotros no somos dioses. Cristo es Dios. Y su divinidad se manifiesta en los hijos de Dios. Por eso es que nosotros podemos vencer la tentación. Ahora, este detalle, mi hermano, también nos da a entender de que el diablo se presenta en los momentos más débiles de nuestra vida. ¿Verdad? Ustedes tienen que entender, mi hermano, una cosa. De que el diablo va a buscar no solamente los momentos de fortaleza, sino principalmente los momentos de debilidad en tu vida. Y Él no va a tener consideración contigo diciendo, ay, si Yaranga está enfermito, voy a dejar pasar hoy la tentación. No, hermano. Va a ir con toda su artillería y va a apuntarte, hermano, para matarte. Es así el diablo. ¿Sí? Así que entender esa realidad, mi hermano, te tiene que llevar a estar preparados. ¿Por qué un cristiano se debilita? No es por las pruebas, no es por las luchas. Las luchas no debilitan al cristiano, hermano. ¿Saben cuándo un cristiano se debilita? Cuando pierde su comunión con el Señor. Cuando deja de orar y cuando deja de leer la palabra del Señor y de estudiar su palabra. Cuando deja de deleitarse en la palabra del Señor. Las luchas no debilitan al cristiano, hermano.
No. Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios, dice, y habiendo vencido, estar firmes, dice. Nos damos cuenta, mi hermano, que un cristiano que tiene la armadura puesta correctamente y hace uso correcto de las armas que el Espíritu nos da, porque no es contra sangre ni carne nuestra lucha, puede vencer una lucha y otra vez estar firme para la siguiente. Pastor, suena fácil cuando vos decís, ¿verdad? Así, hermano, suena fácil. Pero cuando vivimos de esa manera, se vuelve muy difícil, hermano. Se vuelve un campo de batalla terrible. Por eso, hermano, tenemos un sumo sacerdote que entiende esa situación. Cristo entiende y se compadece de nosotros. Por eso es que Él nos da todas las herramientas para vencer la tentación. Él no nos deja solo, hermano. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Vamos a continuar. Entonces debemos depender del Espíritu Santo. Si Jesús enfrentó la tentación con la guía del Espíritu, nosotros también debemos buscar su fortaleza diaria. Ahora entendemos también que las pruebas forman nuestro carácter. El desierto no es un castigo, mi hermano, sino un lugar de formación. Dios nos permite atravesar tiempos difíciles para fortalecer nuestra fe. La tentación en sí, mi hermano, no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. Dios, Jesucristo, nos muestra que podemos resistir la tentación con la palabra de Dios y la comunión con el Padre. Entendemos también, mi hermano, que Jesús comprende nuestras debilidades. No nos sintamos solos en nuestras luchas. Jesús experimentó también nuestras pruebas y nos da la victoria, hermano, si acudimos a ella. Amén. Quiero dejar ahí este mensaje. Tenemos mucho para pensar. El domingo que viene vamos a ver los siguientes 2 versículos. Y vamos a ver de qué se trata la prueba de la autosuficiencia. Pero por el momento, mis hermanos, entendamos que debemos depender del Espíritu Santo. Tenemos que entender también de que no debemos nosotros evitar las pruebas. El desierto no es un castigo, hermano. El desierto es una bendición para el cristiano, porque te acerca más a Dios, porque forma tu carácter, porque pule nuestro carácter de tal forma que se vea a Cristo y no nosotros mismos. Acuérdese lo que decía Juan el Bautista, decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. ¿Cómo menguamos, mi hermano? ¿Cómo reducimos nuestro yo para que Cristo se refleje en nuestra vida? Por medio de las pruebas. No es fácil, hermano. Pero no hay nada mejor que obedecer a Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, que hoy nos muestra que tenemos un Salvador que nos ha dado su fortaleza, nos ha dado, Señor Dios, su amor, nos ha dado, Señor, la vida eterna y nos ha quitado, Señor, los grilletes, las esposas del pecado. Hoy, Señor, podemos decir nosotros con toda seguridad en Cristo Jesús que podemos vencer la tentación y vencer de esa manera también al pecado. Hoy te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe a depender de ti. Mis hermanos, dependan del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a recordarnos de que no debemos luchar con nuestras fuerzas, sino confiar en tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a depender completamente del Espíritu Santo. Y cuando nos hallemos, Señor, por diversas pruebas en el desierto de nuestras vidas y más debilitados, Señor, recordemos que tenemos que aferrarnos más a ti, Señor. Orar y no dejar de orar. Leer tu palabra, Señor, y estudiarla. Deleitarnos, Señor. Deleitarnos
en tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como ese varón del Salmo número 1, que en tu ley meditaba de día y de noche, Señor, y tu palabra era su deleite. Que mis hermanos y hermanas aquí, juntos, podamos vivir de esa manera. Hoy te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, los que puedan ponerse de pie, por favor, pónganse de pie. Vamos a decir juntos el credo que resume nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Mis hermanos, en esto creemos y por eso confesamos de esta manera nuestra fe.